participantes de la mesa, pero específicamente a la doctora Patricia. Nosotros sabemos de la trayectoria que ha tenido la universidad y por ende su facultad, una de los líderes que es la Escuela y la Facultad de Salud Pública. Muchos de los que pasamos por aquí vimos una época floreciente en donde se trabajó mucho la parte de la salud pública veterinaria y específicamente algunos ramos de ella, concretamente, por ejemplo, la parte de zoonosis, la parte de alimentos. Y desde afuera hemos estado notando que ha habido en este aspecto, en este no más, como una declinación, como una parte débil, en donde la facultad dejó de liderar en una forma concreta estos aspectos tan importantes. Se dice que los problemas cercanos de la humanidad son la energía y los alimentos. Esto lo refiero a nuestra facultad y a nuestra universidad porque ha tenido esa tradición. Las otras universidades pues son más nuevas y con la exposición de los ponentes hemos visto que tienen un trabajo muy interesante para sus propios colegas y los mismos estudiantes. ¿Cómo podríamos desde afuera y como una organización decirle a la universidad que estos aspectos tan importantes como son parte de la seguridad alimentaria y como son la parte de zoonosis tuvieran una fortaleza más y no se declinaran este proyecto? Vamos a que den respuesta pues a las preguntas y luego vamos corriendo la siguiente pregunta para que vaya. Bueno, yo creo que la observación más que tener una respuesta es una constatación, pues es una constatación que también soy testiga de ella y que ahora en la decanatura de la facultad encuentro como un área que tenemos que desarrollar más y volver a fortalecer. Ir en explicaciones, en pensar las causas de esas situaciones, pues tendrían muchas vertientes. La primera de ellas es la formación del recurso humano y el recurso docente en esas áreas, porque nadie da de lo que no tiene. El debilitamiento en la formación de los docentes en estas áreas pues hace que se debilite la capacidad de desarrollo investigativo y de fortalecimiento académico en torno a ellas. Y ahora hay una coyuntura que nos obliga a que miremos sobre todo no como facultad aislada, sino como facultad de salud pública con otras dependencias de la universidad, cómo fortalecer estos campos. Yo creo que ahora las políticas en torno a los recursos de regalías, los planes de desarrollo territoriales ligados a estos grandes ejes de producción, cárnica, piscícola, láctea, obligan a que transdisciplinariamente demos aportes. Entonces yo creo que la facultad sola en este momento no tiene la capacidad para resolver sola esas fortalezas que tenía antes, pero ha transferido capacidad en otras dependencias, pero sí es momento de articularlas. Otras explicaciones que encuentro es el debilitamiento de la salud pública en el contexto general. Y ese debilitamiento del quehacer de la salud pública atraviesa también la facultad, porque en salud pública estamos cayendo en una trampa muy complicada y es que nos estamos volviendo en los auditores o en los interventores de las acciones de los entes y nos estamos volviendo en operadores de actividades que por el empequeñecimiento del Estado la facultad ha tenido que asumir. Entonces eso hace que por buscar recursos financieros para asumir pues la estrechez de los presupuestos de las universidades públicas, la trampa en la que caemos es tenemos que hacer actividades para canalizar recursos, pero esas actividades terminan siendo actividades operativas o de inventoría o de auditoría que nos quitan la capacidad de conservar ese aprendizaje, de sistematizarlo y de recrearlo.
Entonces ahí yo encuentro también otra de las razones. Hemos enfocado mucho el quehacer de la salud pública últimamente en torno a las políticas públicas, a la gestión de las políticas, y nos hemos debilitado en la formación en competencias en salud pública, en competencias de base. Y eso se ha ido desmantelando como esa capacidad, ese know-how de salud pública en los entes territoriales. Pero considero que ahí en perspectiva es donde están los futuros desarrollos, en volver a fortalecer esas capacidades de competencias en salud pública, porque es el fortalecimiento desde los territorios los que van a obligar a que hagamos la integración en las realidades sociales concretas que las necesidades del entorno demandan. Pero acojo pues la observación, la siento como un área estratégica que tenemos que desarrollar, pero tengo la certeza que no vamos a hacer solo desde la facultad, sino que necesitamos una integración con otras dependencias de la misma universidad y de otros sectores para poderlo impulsar. Sin embargo, yo pienso que la Facultad Nacional de Salud Pública, a pesar de lo que explica la profesora María Patricia, ha mantenido su participación, ha tenido proyectos interesantes donde le ha dado cabida a la medicina veterinaria, por ejemplo el proyecto de políticas públicas y salud, que realmente perdí el rastro de ese proyecto, pero aquí está el doctor Iván y el doctor Alonso, que no sé si nos pudiera más adelante en sus intervenciones contar dónde terminó eso, pero fue realmente de esa facultad que salió la iniciativa, ni siquiera fue de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde empezó a trabajarse el tema y a repensarse la situación desde nuestra profesión. Además, el Laboratorio de Salud Pública ha permanecido activo hasta nuestros días y su trabajo en el campo de los alimentos y la salud ocupacional sigue siendo todavía ejemplar, tanto que dentro de la universidad ese laboratorio de alimentos tiene participación, hasta donde tengo entendido todavía está en convenio, o otras facultades o unidades académicas hacen uso de él, por lo que es cierto que se pudo haber perdido algún liderazgo, pero pienso que sigue siendo todavía muy activa en el sector. Lógicamente sus áreas clásicas de zoonosis y alimentos han desaparecido como tal, pero han quedado también un poco integradas en lo que se puede llamar ambiente y salud. Todo esto lo digo pues porque pasé por ahí hace unos 10 años y creo que todavía persiste esa vocación, ese trabajo. La segunda pregunta. Yo tengo básicamente tengo dos preguntas. La primera, y lo hablaban ustedes en las intervenciones, y es el bienestar animal, el papel del bienestar, que va a empezar a coger el bienestar animal. Ya en Europa el boom del bienestar animal llegó, en España con las aves y ya con los cerdos están trabajando mucho en la parte de bienestar animal. En Colombia también se han empezado a hacer algunos trabajos básicamente bovinos con lo del transporte. Pues conozco una profesora de la Universidad de Kansas, trabaja mucho con transporte, bienestar animal. Hablando del bienestar animal, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de que desde los currículos de las carreras de veterinaria se incluya el bienestar animal? No tanto la salud pública, sino una materia que se llama bienestar animal, etología animal, como se quiera manejar, pero que se vea el bienestar animal desde las poblaciones, que podamos manejar eso curricularmente, cómo lo podríamos manejar y cómo sería el enfoque que deberíamos darle. No, de poblaciones, de individualmente cada una de las especies, o cómo trabajarlo. Y la segunda pregunta que sí me surgió, la doctora hablaba de la trampa que estamos cayendo, y yo también lo opino, porque por ejemplo tuve la oportunidad ya de ver la cátedra de salud pública en la universidad mía, y uno de los ejes transversales que teníamos era el decreto 1500, que por sí ya ni siquiera está
Bueno, yo quiero pues tomar la palabra con respecto a las dos preguntas. Quiero expresar lo que estamos haciendo desde la Universidad CES con respecto a la parte curricular. En este momento ya se presentó la nueva propuesta curricular del pregrado de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en donde la parte de bienestar, al mismo tiempo que la salud pública veterinaria, van a fortalecer mucho más ese nuevo currículo. Y te puedo contar que desde el primer semestre, primero o segundo semestre, se va a empezar a mirar como una asignatura el tema de bienestar animal. En esa parte de bienestar animal, como yo les decía en la presentación, hay que ser pues muy cuidadosos, es un tema muy amplio, que tiene muchos bemoles y que, como decías, lo que está ocurriendo en Europa no necesariamente es lo correcto o las repercusiones son las mejores, porque simplemente para hablar de algo puntual con la producción de huevo, anteriormente, con los costos de producción que se tenían en el manejo tradicional, Europa tenía unos sobrantes de huevo que podían pulverizar y enviarlos a los países africanos que tenían más deficiencias en seguridad alimentaria, y de alguna forma pues aportaban un granito de arena a mejorar esas condiciones de alimentación. Hoy en día ya no se puede, ya no se tienen esos excedentes, el costo del huevo se ha aumentado muchísimo y eso está generando muchísimos problemas desde la seguridad alimentaria. Entonces, por eso hablábamos de que estas son áreas que no pueden estar desconectadas unas de otras, que tienen unas consecuencias a nivel sistémico que tienen que ser analizadas con mucho cuidado, y que desde la responsabilidad de la academia tenemos que empezar también a preparar a los profesionales en ese escenario. Entonces es lo que te puedo contar de lo que estamos haciendo desde la Universidad CES. Con respecto a la segunda pregunta, pienso que así como lo muestras, es como de pronto caer en lo mismo que hemos caído en algunas circunstancias de cómo se ha visto la salud pública veterinaria, y es que la salud pública veterinaria para un médico veterinario es inspección de carnes en una planta de sacrificio. Es importante lo que dices con respecto a la legislación y como decía la doctora, con respecto al Código Sanitario Nacional. Es un código que, a pesar de que es del año 1979 y que ya requiere una modificación, pues de pronto el tema no es tanto la legislación, sino cómo se ha entendido, cómo ha sido la hermenéutica de la normatividad en Colombia y cómo se ha transmitido eso a nuestros futuros profesionales. Porque, como te decía, o sea, es un área muy importante la parte de la inspección en plantas de sacrificio, pero no es la única área. Y como decía el doctor Fernández, el tema de la medicina, de la salud pública veterinaria, tiene que ser un tema que le llegue a otros profesionales de otras áreas. Un aspecto importante para la modificación de toda esta reglamentación es lo que conocemos como gestión social del conocimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es generar, frente a toda esta normatividad, toda la evidencia suficiente para mostrar hacia dónde debe estar orientada, desde el quehacer no solo formativo, sino también sistematizando experiencias de extensión, porque nosotros hemos olvidado en la universidad que la extensión sistematizada deja una serie de lecciones aprendidas a la sociedad y a la misma vida académica, que estamos perdiendo ese know-how, toda esa trayectoria, y es desde ahí que nosotros podemos tener la argumentación y la movilización para participar en toda esa gestión que haga que las políticas se modifiquen. Yo ahí vería como una posibilidad real y efectiva de hacer ese papel. Yo en el sector pues agrario no me he desenvuelto, pero en enfermedades infecciosas, específicamente en tuberculosis, que es en el área que más recientemente he estado involucrada, sí nos hemos estado acercando a las autoridades sanitarias y también a la misma movilización social, porque es que el espectro
de esta participación es muy amplio para modificar normativa que sí lleve al control de la tuberculosis. Todavía estamos muy lejos, hemos llegado a divulgar esa evidencia y hacer como, me perdonan la expresión, cantaletoso con que mire, esto es prioritario y todo eso. Todavía no hemos logrado un impacto grande porque a pesar que mucha normatividad en tuberculosis en el país ha cambiado a raíz de esos aportes, cuando evaluamos con investigación que se está haciendo, encontramos que esa normatividad no se aplica, pues que es letra muerta y que hay otras cosas más allá de contexto que deben ser modificadas. Pero sigo pensando que el papel de nosotros como universidad sí está ligado a todo ese proceso de gestión social y de apropiación social de ese conocimiento, porque si no hay una apropiación social del mismo, nunca vamos a lograr transformar esas condiciones. Yo ya no podría dar respuesta específicamente al decreto que haces referencia, pero en el marco general esa es como la tendencia que pensamos que se debe dar para que realmente tengamos un impacto en las políticas públicas. Bueno, con relación a la pregunta, aunque no fue dirigida a mí, pues tendría yo algunos comentarios. Lo primero es que de todos modos el fenómeno europeo y norteamericano, yo sigo insistiendo, esa es la tesis central de lo que yo propongo, puede ser un buen marco de referencia, pero no podemos tomar acríticamente lo que hacen ellos. Estamos hablando de distancias históricas y culturales muy grandes. Además de que cuando ya se ve la cosa con detalle, no toda la población europea está muy de acuerdo con todos los fenómenos de transformación de la producción en busca de bienestar animal, porque eso implica, como decía Francisco, sobrecostos y no todo el mundo está dispuesto a pagar por eso. Esa idea que tenemos de pronto de que ellos, toda la sociedad está muy concientizada y lo quiere hacer sin ningún problema, no es verdad. Realmente hay dificultades y esos precios o esos costos más bien se transfieren muchas veces al consumidor y no está muy de acuerdo en asumirlos, por lo menos voluntariamente no. Con relación a la normatividad, pues el tema en Colombia es complejo. También somos personas culturalmente acostumbradas a que si no tiene una norma algo, entonces parece que o que no existiera o que no tuviéramos necesidad de cumplirla, y en términos de salud pública el tema yo pienso que por ahí no va a ser. Es claro, y por ejemplo el doctor Alonso Gómez, que es experto en el área, lo sabe, el problema en Colombia no es el número o la calidad de las normas que se expiden, son las grandes dificultades para hacerlas cumplir. Debilidades en vigilancia y control, por ejemplo, históricas. No ganamos nada con decretos o normas en general muy buenas si no tenemos infraestructura o recursos para hacerlas cumplir. Concretamente con 1500 algo de eso sucede, el decreto está, es muy bonito en el papel, pero ha habido una, ¿cómo llamarlo? Un retraso, sí, casi que programático por grupos de interés y por situaciones ajenas a la esencia misma del decreto. ¿Quién puede dudar o quién puede oponerse a la necesidad de hacer control de alimentos de origen animal? Porque está claramente comprobado, hay evidencia científica, es obvio para todos ya, que es un factor o un potencial riesgo para la salud humana. Eso es innegable, incuestionable, pero se infiltran o se entrecruzan intereses. Entonces yo pienso que aquí la reflexión es grande y siempre que nos haga falta un acuerdo social de voluntades y un acuerdo político, una voluntad política y una sociedad civil fuerte que lo reclame, todas estas cosas pueden quedarse en muy buenas iniciativas. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Isabel. Yo hice parte del grupo coordinador del primer encuentro en la sede en Bogotá de la Universidad Nacional, estudiante de Medicina Veterinaria. Y fui muy feliz cuando el doctor Jorge Fernández habló del tema de la autoexclusión, porque pues como estudiantes nuestra preocupación siempre ha sido cómo poner en contexto estos temas en la academia, o sea, nos empezamos preguntando por eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de la medicina veterinaria en este país? ¿Cómo construye sociedad? ¿Qué estamos haciendo los miles y miles de personas que nos graduamos de medicina veterinaria y uno sigue viendo pues el país igual, ¿no? Como que, bueno, ¿cuál es el avance? ¿Qué le estamos aportando como profesión a la construcción del país? Y pues me atrevo a preguntarles qué sugerencias harían a este encuentro estudiantil para superar esa autoexclusión, ¿no? La autoexclusión de espacios donde se deciden y se construyen las políticas, donde se está finalmente decidiendo qué somos como país
y qué papel estamos jugando allí como estudiantes que nos sugieren a este encuentro. Hay algo importante para decir antes de eso. Hay un panel, si no me equivoco, en el programa más adelante que va a hablar un poco de algunos temas relacionados con esto, por lo que diría que pues, no profundicemos mucho en el asunto, pero es una pregunta extremadamente compleja. Yo me comprometí a hacer el diagnóstico, pero no a responder todas las preguntas y dar todas las soluciones. Eso es lo que yo he percibido, he detectado, ¿cierto? En mi propia formación y mi propia experiencia como profesor, que es un constante en nuestra formación, es una marcada debilidad en la formación social y política. Eso se traduce en una vida profesional o en un profesional poco participativo y poco comprometido con esas dinámicas. Tampoco estoy sugiriendo con eso que entonces todos tengamos que volvernos políticos y buscar una elección popular para poder hacer algo, obviamente no. Yo inclusive me atrevería a pensar que nuestro papel probablemente no es como profesionales, sino como sociedad civil, como individuos. Ahí mismo podríamos hacer tantas cosas, pero hacemos tan poco. A veces pienso que es precisamente la profesión la que nos anquilosa más. A veces pienso que en otras profesiones esos ciudadanos pasivos se vuelven más activos, pero en las nuestras, paradójicamente, es como lo contrario. Saber de dónde viene esto, cómo solucionarlo, para mí es difícil responderlo, pero yo pensaría, como lo decía ahora, que espacios como estos y nuevos que tenemos que seguir generando son definitivos. Desde mi punto como docente universitario, universidad pública, es mi propósito, desde que volví, tratar algún día de sentar a los profesores de esta área, del país, con todas sus diversidades, para que conversemos sobre esto y digamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos y para dónde vamos? Porque pareciera obvio que todo el mundo hace lo que tiene que hacer, pero como estás diciendo, la realidad está revelando otra cosa. A mí me pueden decir que podemos adaptar programas internacionales, me parece muy loable, muy deseable, muy bonito, pero los que proponen los programas tienen realidades diferentes y ellos tienen otras sociedades en este momento y otros estándares y calidades de vida. Los traemos acá, los aplicamos y no pasa nada, seguimos igual o peor. ¿Será que hay algo ahí que no está funcionando? No lo sé. Pero retornando al punto central, yo pienso que contra la autoexclusión lo mejor es autoincluirse, obviamente. Y eso es una cosa en la que nosotros tenemos, insisto, desde la misma situación como individuos y como partes de la sociedad, como parte fundamental de la sociedad, una responsabilidad clara y concreta. Hay que dar el paso y eso no vamos a hacer los profesores por los estudiantes. Y por más que se los digamos, no quiere decir que ustedes lo van a hacer. O es que necesitamos una nota para que la gente se autoincluya, yo no creo. Entonces, no sé, es una reflexión tal vez poco concreta, pero realmente es difícil dar respuesta específica a la pregunta. Yo creo que hay mucho por hacer y yo vería como el futuro muy esperanzador, porque si nosotros desde aquí no sembramos esperanza, ¿qué futuro pues vamos a construir? Y como dicen por ahí, hay que comerse un elefante y la única manera es de a pedacitos. Uno sí puede comerse un elefante, pero tiene que ser por pedacitos. Yo creo que este evento es una muestra de un paso que se puede dar para generar esa conciencia y esa sensibilización frente a estos temas y vale la pena. Un segundo aporte que considero muy importante es que seamos muy buenos profesionales, porque si no nos formamos bien, adecuadamente, si somos mediocres como profesionales, tenemos que darnos y hacer más conciencia que estamos en un sistema educativo en el país muy excluyente. Y no es que nos autoexcluyamos, porque también tenemos el privilegio de haber accedido a un nivel educativo. Uno cuando cuida un examen en la universidad mira 40 caras en un salón y dice que pesar de estos 40 pasarán 3 o 4. ¿Cuáles serán los 3 o 4? Mira uno, porque se van a quedar de cada salón de los que presentan un examen de admisión 36 sin la oportunidad de acceder a la universidad, y nosotros accediendo no somos unos profesionales. La sociedad espera que en un sistema de salud tan excluyente, donde el que no está en la universidad no es porque sea malo, sino porque no tuvo la oportunidad, nosotros no nos podemos dar el lujo de pensar que nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto educativo es un problema de nosotros.
detrás, quedaron muchos que no accedieron a esa oportunidad. Entonces no podemos darnos el lujo de ser mediocres, porque la sociedad nos necesita bastante competentes, porque muchos quisieron ser competentes pero no tuvieron la oportunidad. Entonces otro elemento muy concreto es ser unos muy buenos profesionales. Otra estrategia que yo pienso que es fundamental, involucrarnos más en investigación. Si no nos estamos preguntando sobre las cosas, sobre el contexto de las cosas, si no estamos evaluando nuestro quehacer, si no estamos generando sistemáticamente conocimientos desde nuestra propia realidad, la capacidad que vamos a tener de ser incluidos con una voz en el entorno y con una voz para la gente que no tiene voz va a ser muy débil, porque nosotros no estamos ya en la etapa de transmitir conocimientos, porque ya los conocimientos se disponen de una manera muy fácil. Ustedes tienen un disco externo de 1 tera y un buen software para manejar las referencias, y la evidencia 1A la tienen a la mano, y ahí no está realmente el significado de ese proceso. Entonces, involúcrense en lo más que puedan en investigación, aún independiente de los resultados. Eso es muy formativo, porque es una actitud crítica, estarse uno preguntando permanentemente por qué las cosas y cómo pudieran ser distintas. Y ese proceso de desarrollo de pensamiento ayuda a crecer bastante. Otro elemento fundamental, y yo considero que lo tenemos que tener en serio, y ahora con las nuevas políticas de regalías y muchas otras políticas, es que tenemos que reflexionar mucho en cómo nos acercamos a los territorios. Yo no me pienso en salud pública lejos de la gestión de salud de un territorio en salud, así como no pienso que se pueda hacer salud pública veterinaria sin tener en cuenta la vocación territorial, el fortalecimiento de la capacidad de los municipios, de los departamentos, a qué modelo de desarrollo le apuestan, qué alternativa tienen, que no sean municipios, como dice mi hijo a veces, no mami, es que este municipio parece mero fracasado. Pues es como esa sensación de que hay municipios que en vez de transcurrir el tiempo avanzan, se fueran quedando atrás en el tiempo y se fueran antes rezagando, y nosotros cómo vamos a contribuir en los territorios que tenemos cerca a que realmente se haya un desarrollo y un avance. Tenemos que arraigarnos mucho a la práctica y a lo territorial, porque yo creo que con ese arraigo a la práctica, a la territorialidad, el estar cerca a las necesidades nos obliga ante esa complejidad a tener unas actitudes distintas, y ahí pues la vocación de extensión de la universidad es también otra potencialidad muy grande para que crezcamos en ello. Entonces sí, el panorama es muy difícil, y uno lo dice desde la dificultad que siente de hacer abogacía porque la salud pública tenga importancia en un sistema de salud como el colombiano, por ejemplo. Pero también se convence que la necesidad y el partir desde la base, es de abajo hacia arriba donde se construyen realmente los procesos, que somos muy dados. Un campesino me decía una cosa que a mí me parece muy sabia, me decía: Patricia, no es que a nosotros, a mi Dios nos lo enseñaron al revés. Y yo le decía: ¿cómo que a mi Dios nos lo enseñaron al revés? Así que Él nos traía cosas desde el cielo, y resulta que mi Dios no está allá, mi Dios está aquí en la tierra, y desde la tierra que nacen las maticas, desde la tierra que crece. Nosotros estamos muy dados a pensar que los milagros llegan de afuera, que lo internacional es lo de afuera que llega adentro, cuando realmente los procesos que realmente valen la pena son los que surgen de abajo hacia arriba. Y ustedes que se trabajan en todo el sector agrícola saben la sabiduría que hay cuando se habla de la Pachamama, ¿no es cierto? O sea, que es mirar la direccionalidad, dónde son los procesos que son más sólidos, y esos van más de adentro hacia afuera. Entonces tener una actitud de una competencia profesional muy alta, con un arraigo territorial en la práctica muy grande también, y con un desarrollo investigativo. Yo creo que desde ahí es la obligación nuestra dar nuestros aportes. La gente no quiere que nos sentemos a llorar con ellos, bastante sufrimiento tienen acumulado. Lo que quieren es con nosotros, que tuvimos el privilegio de acceder a un sistema educativo, construir procesos que hagan posible ver que es un país que sí puede tener futuro, y es un país que sí le puede apostar a la esperanza, porque la desesperanza es muy contagiosa. Entonces, si racionalmente analizamos las cosas, pues apague y vámonos, pero ese no es el sentido, y no es lo que debemos hacer después de haber accedido a estas oportunidades.
Me llamó mucho la atención el ejemplo que puso la doctora del elefante y es real. O sea, yo creo que nunca habíamos tenido una oportunidad, o tienen ustedes la oportunidad que se tiene o que tienen ahora, y es que nunca habíamos estado con la opulencia que se tiene ahora, pero entonces en la opulencia también aparece como las ausencias y las soledades, y estamos en un mundo lleno de opulencias y lleno de soledades y lleno de individualismos, porque el sistema ha hecho también que ese feedback se presente. Entre más deseos colmados tienes, más vas a desear otras cosas y no estás aprovechando lo que tienes enfrente. Pienso que la forma de autoincluirse, eso pues lo que hablaba es muy de la sociedad posmoderna. Pero entonces, como planteaba en mi presentación y como lo plantea Morán, o sea, tenemos que mirar qué otra, una transformación, no sabemos qué es. Por eso ahorita cuando ustedes hacían la pregunta, yo miraba al doctor Bernadette cómo contesta uno eso, o sea, no es fácil, pero sí es fácil mirar que si empezamos a ver alternativas como las que se plantean y se plantean desde la salud pública, del trabajo en equipo, del abandono de los egos, del dejar los individualismos, esa es una forma de incluirse o autoincluirse, porque yo sé que yo soy diferente al otro, pero que puedo aportar desde mi conocimiento, y que el otro, y con lo que yo aporto y lo sumo al otro y al otro y al otro, pues vamos a generar unos cambios en la sociedad que son necesarios. Entonces yo pienso que tenemos que, o sea, es absolutamente necesaria una transformación, porque si seguimos como vamos, la cosa sí se podría presentar como un panorama oscuro. Pero yo pienso que hay muchas cosas, como les decía, la opulencia que se tiene, hay que aprovecharla, y hay que aprovechar los métodos para investigarlos, o sea, tantas cosas que antes no se tenían y hoy que se tienen es más difícil aplicarlas, pero es por ese mismo individualismo. Entonces la colectividad es fundamental. La siguiente pregunta, la número 4. Vamos a dar un límite de tiempo y por favor un poco más concretos en las preguntas, y vamos a dar un límite de tiempo también a la respuesta. De parte del programa de medicina veterinaria de la Universidad de Nariño, a las organizadoras, chévere, estos espacios de esparcimiento, espacios de política, se puede decir. Mi pregunta va orientada más que todo a cómo viene la enseñanza de la salud pública en nuestro programa. Nuestro programa está catalogado un programa muy bueno, pero tenemos un problema en la parte de la salud pública muy tirada hacia la teoría, hacia un catedralismo. Desde la mesa, de la honorable mesa de salud pública, los voy a llamar así, ¿qué nos pueden aportar hacia nuestra academia? Y esa parte de practicidad que me pareció impresionante, la parte de la Universidad CES y la parte que el doctor decía, esa autonomía, esa libertad de enseñanza en salud pública. Muchas gracias. Vamos a darle 2 minutos de respuesta a cada uno para ser más concretos. El método de enseñanza o el método pedagógico de la universidad es desarrollista y conductivista, pues en parte más desarrollista que conductivista. Y es que tratamos de que el estudiante, a medida que va aprendiendo, también vaya haciendo, o sea, aprender haciendo, el mirar cómo también desde esa misma parte del pregrado y de la parte de docencia se puede combinar con actividades de extensión. Lo hacemos a través de los grupos de estudio. Los grupos de estudio no son solamente para encerrarnos unos cuantos, como en algún momento sucedió en algunos espacios donde se generaban como guetos a los que nadie podía entrar o ciertas personas solamente podían entrar, sino que lo que pensamos es que esos grupos de estudio sean unos grupos abiertos a todo el que quiera aportar, y que adicionalmente no solamente se queden dentro de la universidad, sino que salgan a aportarle a la comunidad que lo necesita. Y en ese sentido también invitamos a los estudiantes desde los primeros semestres para que todas las actividades que se realicen empiecen a desarrollar esas habilidades,
Entonces el aprender haciendo pienso que ha sido muy exitoso en el modelo nuestro y que desde la parte de la salud pública veterinaria funciona muy bien porque empieza también a generar ese espíritu de colaboración y de trabajo en equipo que es fundamental. Yo diría la investigación y la práctica, como lo anotaba anteriormente, porque uno cuando investiga tiene que partir de un contexto, de esa comprensión y tiene que orientar ese conocimiento a una transformación. Y la práctica, por estar cerca de las necesidades, le ayuda a uno a hacer un desarrollo no solo de un pensamiento complejo, sino de la necesidad de intervenir y de transformar las realidades junto con otros. Gracias por lo de honorables. También es una pregunta compleja. Más adelante hay un panel dedicado exclusivamente al tema de la formación, donde pensaría yo que se ampliarán con más detalles lo que estamos comentando ahora. Pero la experiencia de la Universidad de Antioquia, que por fortuna está aquí muy bien representada por obvias razones, ha sido muy interesante, ha sido muy formativa, ha sido de largo aliento, son más o menos 40 años. Ahorita mi profesor Alquín Molina lo va a contar con más detalle, que no se improvisan. Obviamente ha pasado mucha agua por debajo del puente. La participación de la Facultad Nacional de Salud Pública como formadora de todos nosotros ha sido fundamental en sus momentos históricos, pero lo que está claro, y en eso coincido absolutamente con la profesora María Patricia, es que hay dos ejes importantes de nuestra vida académica que son fundamentales: extensión e investigación. Y si ambos están presentes, creo que garantizamos que este componente de la docencia, que es la tercera función misional, se permee y se nutra y finalmente ustedes terminen siendo formados en un contexto específico, real, en el cual pueden proponer situaciones o proponer alternativas viables y posibles. Ahora, esa es una opinión ya más personal. Pienso que en esto juega un papel muy importante, como lo mencionabas, la libertad de cátedra y de expresión. Yo creo que un salubrista condicionado, un salubrista comprometido con ciertos intereses es muy peligroso. Entonces pienso que en ese caso nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos como salubristas, y ojalá pues todos los médicos veterinarios, por mantenernos siempre con un grado importante de independencia. Es muy difícil porque pertenecemos a instituciones con lógicamente esquemas de pensamiento que obedecen a escuelas de pensamiento, pero me parece fundamental. Y como también bien lo mencionabas, es muy importante superar solamente la teoría, pero hay que mantener unas sólidas bases conceptuales sobre lo que hacemos y para dónde vamos. Yo creo que aunado con una buena práctica en un contexto regional, como decía también la profesora ahora, y con esos ejes misionales, puede uno llegar a pensar que se hace una buena intervención en salud pública desde la academia. Ahora, para terminar, antes de que lo olvide, de todos modos nuestras percepciones y opiniones tienen un sesgo, el sesgo académico. Sería muy interesante que esas mismas preguntas que ustedes hacen se las hicieran a los que están en los servicios, en el trabajo, en los municipios, a los campesinos. Yo creo que las respuestas podrían no coincidir 100%, algunas cosas sí, pero otras tal vez no.